Bienvenidos a este nuevo video de este canal de Jóvenes Peregrinando. Mi nombre es Sebastián y pues bueno, vamos a continuar hoy con la serie de temas de Torá. Ya vamos avanzando muchísimo. En esta ocasión vamos a analizar lo que es el capítulo 35, o bueno, lo que faltaba del capítulo 35, porque en el video pasado vimos una parte y parte también del capítulo 36. Vamos a continuar, ya estamos llegando casi al final de este libro de Shemot, un libro lleno tanto de historia del pueblo de Israel en toda su salida de Egipto, como también muchísimas sombras que podemos aprender del Mesías, de todo el plan y el propósito del Eterno que estaba mostrando desde ese momento para pues ya la bendición para toda la humanidad, ¿no? Como se lo promete a Abraham, como se lo profetiza a Abraham. Y bueno, estamos ya en un momento donde el pueblo de Israel ya salió de Egipto, ya tuvieron sus primeros eventos, digamos que independizados, si se le podría llamar así, de todo este sistema de Egipto. Ya se enfrentan contra las primeras pruebas, ya pasan por las primeras rebeliones, ya vienen los primeros castigos también por lo mismo de las rebeliones. Y nos encontramos ya después de que Moshe desciende, ¿no? del monte donde el Eterno le entrega instrucciones, ¿no? Y específicamente la cuestión de los mandamientos, e igual también la parte del el Mishkan, el santuario, que justo también vamos a ver en esta ocasión. Y pues bueno, él empieza ya a ir poniendo, ir estipulando quién va a ir desarrollando todas estas tareas, ¿no? Porque vemos algo muy interesante. Vemos que no solamente Moshe lo hace, por decirlo así, sino empieza a involucrar a ciertas personas con ciertos talentos, con ciertos dones que tienen, y involucran, ¿no? Digamos que a todo el pueblo de Israel en cierta manera. Vamos a ver eso con un tipo de entrega que es la terumá, como también a gente específica que la va designando a diversos objetivos, diversas actividades que van a empezar a desarrollar dentro de la elaboración del Mishkan, de este santuario. Y bueno, aquí vemos este primer santuario, esta primer tienda, Ojet Moed, también como se le conoce, tienda de reunión que iba a servir pues también para eso, este lugar donde iba a habitar la presencia, donde también iban a venir a hacer este servicio los ministros, ¿no? Y como ya vimos, ya pasamos por toda esta parte donde vemos que se consagran los levitas porque son aquellos que se apartan de este pecado del becerro de oro. Entonces el Eterno los escoge a ellos para para trabajar, perdón, en un propósito específico que tiene que ver justo con ayudar al pueblo a acercarse a él, ¿no? Con una tarea mucho más, digamos que elevada que el resto del pueblo de Israel, una tarea, podríamos llamarla muy, muy especial, pero también con mucha responsabilidad. Y bueno, vemos que por lo mismo entonces se crea este santuario, ¿no? Se crea pues también porque el pueblo de Israel cae, peca, ¿no? Sabemos que en un principio la presencia iba a habitar digamos que en el pueblo. Esto no se puede por el pecado, entonces tiene que venir a levantarse esta tienda de reunión, este lugar, este santuario, donde iba a estar esta comunicación con el Eterno. eh, en determinadas ocasiones, con determinadas formas, ¿no? Que vamos a, eso también lo analizamos en el libro de Baikra, ¿no? El libro de Levítico, donde vienen todas estas formas conocidas como Korbanot, todas estas formas de acercarse al Eterno. Y bueno, todo esto obviamente lo iban a ir liderando estos ministros, estos levitas que iban a tener estas tareas especiales y específicas. Y bueno, también vimos que Yeshua obviamente siempre está dentro de todo esto involucrado. Sabemos que él era ese malach que iba a ir delante de ellos. Sabemos que en el momento en que el pueblo peca, el Eterno dice: yo ya no voy a estar, como decía, su presencia no iba a estar, iba a estar más bien en el santuario, pero además también el que los iba a dirigir ahora era el Mesías, ¿no? Ese medio de redención, que desde ahí estamos viendo esta sombra también, que ahí los dirigió al pueblo específicamente para llegar a la tierra prometida, una tierra terrenal, pero que sabemos que es una sombra, una figura para lo que iba a venir a ser mucho más adelante en el futuro, con su primera venida, y que iba a llegar inclusive a tener efecto hoy en día en nosotros.
quien ahora nos sirve como guía, quien nos sirve como ese malaj que va adelante en nuestro peregrinar, guiándonos hacia esa nueva tierra prometida que sabemos que son los lugares celestiales. Y bien, ya con todo esto, con todo este contexto, entonces hoy vamos a ver, como mencionaba, estos capítulos. Vamos a analizar esta parte de algo que ya, de hecho, ya se vio en capítulos recientes. Ya vimos toda esta cuestión del santuario, ya vimos ciertas figuras, ciertos elementos, lo que representan, pero vamos a hacer un ligero repaso acerca de esto, de la importancia. Y también, como lo dice su título, cómo este pacto renovado, perdón, pasa a ser también parte hoy en nuestra vida, o nos pasa a andar en nuestra vida hoy esa responsabilidad de erigir un santuario nuevo, ¿no? Sabemos que este santuario, pues bueno, vino a estar erigido en determinado tiempo, en determinado, pues sí, etapa del pueblo de Israel, que inclusive de ahí pasó a más adelante, se fue cambiando de lugar, ¿no? Primero estaba ahí con el pueblo de Israel, guiándolos o acompañándolos más bien en el desierto, mientras iban moviendo en camino a la tierra prometida. Ya la tierra prometida viene a estar en Shiloh, de ahí después David la viene a traer a Jerusalén. Jerusalén, y también de ahí Salomón viene a edificar ya un edificio, ¿no? Ya viene a edificarla como lo que más adelante se le conoce como tabernáculo, y de ahí después con los exilios, ¿no? Bueno, con el exilio babilonio viene a ser destrozado, después cuando regresan vuelve a ser edificado, en la época de Esdras y Nehemías, ¿no? Viene a ser edificado nuevamente ese santuario, después en la época de Herodes viene todavía a construirle a otras cosas, más después viene en la época de Tito Flavio viene a ser destruido, y bueno, de ahí obviamente coincide, ¿no? Es posterior a la venida de Yeshua, que Yeshua en ese momento dice que él ya va a venir a levantar un santuario nuevo, ¿no? Que como le dice a la samaritana, ya no va a ser ni en Samaria ni en Jerusalén, donde van a servir los israelitas, hablando de las dos casas, sino ahora va a ser en espíritu y en verdad. Lo mismo que adoptamos obviamente los gentiles, que venimos a ser añadidos, que venimos a ser injertados como esos olivos silvestres, como dice Shaul de Tarso. Y bueno, ya con esto entonces sabemos que hoy en día el santuario lo hacemos todos aquellos que formamos parte del pueblo, que vamos siguiendo la voluntad del Padre en obediencia, en servicio, siendo esas piedras vivas. Y es por eso que tiene que ver hoy en día con nuestra vida, y por eso vamos a repasar, vamos a ver todo esto, cómo nos involucramos, cómo tenemos que relacionarnos con esto y cómo debemos de actuar con toda esta sombra y figura que en su momento sucedió en este evento dentro del pueblo de Israel. Y bueno, ya vamos a comenzar entonces. En los primeros versos, bueno, vemos que Moshe, como decía, ya descendió del monte, ya el Eterno le dio todas estas instrucciones y ahora él las va a transmitir justamente al pueblo de Israel. Y él escoge a ciertos, o más bien el Eterno le dice que escoja a ciertos personajes muy específicos para poder desarrollar eh, estas actividades, todos estos objetivos, todas estas tareas. Y dos figuras que resaltan aquí es la figura de Bezalel y Aholiab. Estos dos artesanos, podríamos llamarlos, dentro del pueblo de Israel, que formaron parte de la edificación del Mishkan. Como ya lo estudiamos antes, pues tienen una sombra y figura muy interesante en la gematria, y que más adelante, ¿no? Viene también a relacionarse con los Sheliahim del Mashiach, ¿no? Que vienen también a construir, ser parte, o ser estos artesanos que edifican también el santuario. Y bueno, aquí los vemos nuevamente mencionados. Aquí vemos dos conceptos muy importantes, la cuestión de los dones y de los talentos. Aquí sabemos que la diferencia, ¿no? Entre ambos, ¿no? Talentos tiene que ver con algo que en lo que somos buenos, que tenemos esas habilidades para hacerlos, y dones son aquellas cosas que el Eterno nos da como regalo, ¿no? De ahí viene esa palabra de dote, de don, que tiene que ver con lo que el Eterno nos regala para su servicio. Son eso específicamente para su servicio, que lo utilizamos para eso, para justamente poder exaltarlo al Eterno con esas tareas.
Y bueno, aquí vemos que entonces se les llena de sabiduría justamente para eso y además aprovechan por los talentos que tienen justamente para servir. También otra cosa muy importante que vemos aquí, ya comenzamos a ver ciertos símbolos de los colores, de los materiales, como ya hemos visto antes. Vemos lo que es el azul, que como ya estudiamos representa los lugares celestiales, el púrpura, que representa la realeza, el carmesí, que representa la sangre, ¿no? El pacto, también el lino fino, que representa pues obviamente las vestiduras limpias, santas, consagradas, y todos estos elementos y figuras que nos dan una sombra sobre el Mesías, ¿no? Porque al final de cuentas la cabeza del santuario es el Mashiach hoy en día, y por eso vienen todas estas sombras de cómo iba a estar erigido en esta con todos esos aspectos celestiales, porque obviamente Yeshua desciende de ahí, desciende con un aspecto de realeza, ¿no? Porque viene a ser rey también pues con su entrega que representa este pacto, y también obviamente consagrado, ¿no? Mostrándonos siempre con el ejemplo cómo debemos nosotros actuar. Esto es del verso, lo vemos del verso 30 al 35, al 36, perdón. Y de ahí, continuando de los versos del capítulo ya 36, del verso 1 al 7, aquí encontramos otra cosa también muy interesante, que es la parte ya, lo que mencionaba de la terumá, ¿no? Dice que, bueno, aquí sigue hablando, ¿no? De todos estos varones, porque también no solamente se utilizaron a estos dos artesanos, sino sabemos que hubo más personas involucradas. Inclusive ahorita vamos a ver que todo el pueblo de Israel estuvo involucrado en la edificación del santuario, y eso nos habla acerca también de que no, de que al final pues todos tenemos también esa oportunidad de servir al Padre, de venir a cumplir con su propósito y ayudar a otros, no solamente, porque eso pasa mucho en los lugares, en los sistemas religiosos. Pasa que se cree que solamente ciertas personas pueden servir, ¿no? Que solamente el pastor o los líderes de la alabanza, ¿no? Como lo llaman, que según el profeta o el evangelista, como les empiezan a poner todas estas jerarquías que ya hemos estudiado, que obviamente eso es meramente humano, que el Eterno en realidad no se refiere a eso. Pero bueno, en los temas religiosos como que se van como nada más, como que se va cerrando el servicio solamente a ciertas personas. Y muchas veces lo peor es que es por sus talentos, ¿no? Solamente el que canta bien, pues es el que está ahí, ¿no? En la alabanza. El que tiene la habilidad de hablar también es el único que está igual predicando y todo eso. Y no se dan cuenta que en realidad el servicio es para todos, ¿no? Porque al final el exaltar, ¿no? Por ejemplo, con Jalel no es requerimiento que cantes bien. Si uno lo hace con corazón y le gusta, o está ahí alegre, gozándose con el Eterno en el Jalel, en los cantos, es válido, se puede, ¿no? Aun cuando uno a lo mejor no tenga esa habilidad o ese talento de cantar. Lo mismo con la cuestión de hablar, ¿no? Hay muchas personas que no tienen esa habilidad de hablar, y que hemos visto hecho en la escritura, ¿no? El mismo Moshe lo dice, Jeremías, y otras personalidades que tienen esta dificultad para hablar, pero que es el Eterno el que habla a través de ellos. Y eso es lo importante. Eso es el proferir su palabra, que no viene de uno, sino viene más bien de que uno se deje utilizar como instrumento para que el Eterno trabaje en uno. Y por eso aquí se habla también de esta función que tiene todo el pueblo, de que el pueblo se involucra dentro de la elaboración del Mishkan. Y aquí vemos, como mencionaba, también esta cuestión de la teroma. Moshe, obviamente por orden del Eterno, pide una entrega, ¿no? Sabemos que hay diferentes tipos de entregas, unas que tienen que ver con justicia, otras que tienen que ver con un voto y con un compromiso, otras que tienen que ver con las primicias. Y bueno, dentro de estas hay una que es la teruma, que tiene que ver con esta ofrenda también voluntaria, que tiene como propósito el bendecir el servicio al Eterno. Y bueno, se toma o se pide toda esta teruma, lo que se traduce como ofrenda, y se utiliza todo lo que traen de materiales para ir edificando.
Y aquí lo importante, lo relevante que vemos, número uno, es que tiene que ver específicamente con el santuario. ¿Y por qué especifico esto? Porque justamente han tomado esta parte hoy en día fuera de contexto en los sistemas religiosos, pensando que la ofrenda que se da cada domingo en estos sitios tiene que ver con eso. Pero cuando vemos aquí, notamos que está específicamente relacionado con el santuario. Y hoy en día no hay santuario. Hoy en día ya no está el Mishkan, porque sabemos que se derrumbó, y más bien el Mishkan es espiritual. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque la ofrenda que hoy en día damos es una ofrenda espiritual que tiene que ver con nuestro cuerpo, con nuestra vida, así como los ministros en su momento participaban de las entregas, comían, por ejemplo, los korbanot que se daban para los pecados como hatat, como de Asham, todas estas entregas en las cuales de ahí se alimentaban también los ministros. Hoy en día nosotros pasamos también a lo mismo, a sustentar, a alimentarnos, ¿no? Darnos ese sustento con esos korbanot. Pero hoy en día lo interesante es que ya no son físicos, porque muchos pueden decir, bueno, entonces yo me quedo con ese dinero y me quedo con todo esto porque es para edificar mi vida. No, al contrario, más bien es edificarnos con las cosas espirituales. ¿Cómo nos edificamos con las cosas espirituales o dónde obtenemos el alimento espiritual? Pues de la instrucción. Esas son las bendiciones que empezamos a nosotros dar en nuestra vida, en nuestro Mishkan, en nuestro santuario, para poderlo justamente edificar, que son los frutos que nos da el Ruach, número uno, y por otra parte también todo lo que el Eterno nos da a través de su instrucción, todo ese aprendizaje, todo ese conocimiento y todo eso que va nutriendo nuestra vida, esa semilla que se siembra en nuestra tierra, que es la palabra, para poder entonces dar frutos. Otro aspecto importante que vemos aquí es que Moshe detiene justamente cuando ya tiene lo necesario para cumplir con el objetivo de edificar el santuario. Y dice, deténganse, ya es necesario, ya no traigan más. Algo que también hoy en día no vemos en los sistemas religiosos que toman esto fuera de contexto, que se aprovechan, sino ellos no tienen llenadera, ¿no? Ellos viven en una crematística donde quieren más y más y más y más y no tienen freno, ¿no? Y ahí con eso notamos que en realidad eso tampoco es, o evidencia que todo eso no es parte del propósito del Padre. Continuando el verso 8 al 19, vamos a seguir viendo todos estos elementos dentro del Mishkan. Se repiten esta cuestión de los colores y empezamos a ver aquí ya ciertos elementos, podemos decirle como objetos, que también van a venir a representar algo. Vemos las cortinas, vemos los querubs, vienen los corchetes de oro, todo esto que también representan algo muy, muy importante. Las cortinas, como ya lo hemos estudiado previamente, pues representan a las mujeres a final de cuentas que iban a formar parte también de este santuario, como más adelante vamos a ver que las tablas representan a los hombres. Vemos también los cochetes de oro. El oro sabemos que es la divinidad, lo que viene a unir justamente a este cuerpo del santuario, que vienen a ser todos los que son parte del pueblo, y aquí más específicamente también aquellos que tuvieron ciertos propósitos. Sabemos que dentro del pueblo de Israel, como se habla en la carta a los romanos, pues tuvieron una predestinación, ¿no? Y sí tuvieron una predestinación, algo que también se tomó fuera de contexto más adelante con todas estas doctrinas luteranas y calvinistas, donde hablaron de la predestinación, que uno ya viene a ser salvo, no viene a ser salvo, y no es así. La predestinación, como se los invito a estudiar en la carta a los romanos, tiene que ver más bien con el propósito que iba a venir a cumplir un pueblo en específico, un propósito que cumplió el pueblo de Israel, que cuál era, que a través de su descendencia viniera el Mesías, viniera a bendecir la vida del pueblo de Israel, trayendo a las ovejas perdidas, ¿no? Aquellas ovejas que se habían descarriado, a unir nuevamente al pueblo, y además también de bendición para todas las naciones como, pues sí, como medio de redención. Esa era la predestinación. No que ya simplemente porque naciste eres salvo o contrario, ¿no? Ya estás destinado a perderte. No, tenía que ver específicamente con eso. Y dentro de esa predestinación, pues vienen a fungir ciertos hombres, ciertas mujeres con ciertos propósitos. El mismo Moshe, los profetas,
también inclusive hasta mujeres, ¿no? Mujeres vinieron a ser parte, la misma Débora, la misma Miriam también, la misma Hannah, diferentes mujeres que vinieron a ser parte de la edificación de todo este santuario, de todo este propósito. Y bueno, eso es lo que representa, ¿no? Todos estos elementos. Algo también indispensable de poder definir en todo esto, porque también de ahí otros sistemas religiosos, más el catolicismo, se toman para decir que las imágenes están permitidas, que los ídolos están permitidos porque el Eterno los permitió en justamente en la elaboración del Mishkan, porque tenían ahí esos objetos. Y en realidad vemos que a diferencia del catolicismo y todas estas religiones donde ocupan elementos, que inclusive también el cristianismo, el islam también, el judaísmo, que tienen ciertos elementos que los convierten en ídolos, caen. Y vemos que a diferencia de ellos, estos elementos no representaban más que sombras y figuras. No se les veneraba, no se les utilizaba como amuletos, el pueblo no ponía su confianza en ellos. Inclusive eso es algo muy interesante que Yeshua, cuando viene, les dice justamente, o juzga a los fariseos, juzga a los levitas también, ¿no? Específicamente a los saduceos, que les dice que ellos les dieron más importancia a lo que es, a lo que, digamos, o al templo, que en sí a la presencia que estaba dentro del templo. Lo que le dice que lo que importa es la presencia, no importaba el oro, no importaba lo que estaba en el alfolí, no importaba nada de esto, lo que importaba en realidad era la presencia que estaba ahí adentro, porque sin la presencia eso solo venía a ser objetos, venían a ser cosas terrenales, vanas, que la polilla y el orín, al final de cuentas, pues iba a consumir, como también dice, lo dice Yeshua en otra parte. Entonces vemos que los objetos, todo eso no son importantes, lo que importa es la presencia. Tienen un objetivo, sí, de sombra y figura, de una representación, igual de herramientas de servicio, porque en su momento servían de servicio, en su momento todo esto servía para poder cubrir, para poder alumbrar, para poder sostener ciertas cosas y de esa manera se pudiera cumplir con el servicio. Algo que hoy en día, volviendo a esta cuestión de todos estos, pues sí, fetiches, de todos estos objetos, todos estos amuletos que tienen en las religiones, no hacen y al contrario, alejan al creyente de la verdad. Continuando y ya por último, del verso 20 al 38, vemos más elementos, ¿no? Aquí repasando un poquito también lo que ya habíamos visto. Aquí ya se involucra la cuestión de las tablas, la madera, la plata, el bronce, ¿no? Y aquí pues seguimos con lo mismo, las tablas que vienen a representar. Las tablas dentro del santuario representan a los hombres que fungieron con un propósito específico dentro del proceso del pueblo de Israel. Todos estos profetas, todos estos, inclusive los mismos Sheliahim, los discípulos, todos estos hombres que vinieron a cumplir con cierto propósito en la edificación del santuario. La madera, vemos muy presente aquí también estos elementos de madera. Sabemos que la madera tiene que ver con la cuestión humana, con la cuestión carnal, pero no en una cuestión concupiscente ni de pecado, sino más bien en este medio que tenemos aquí, ¿no? Cómo se representa todo esto. Como ya hemos estudiado también, pues nosotros somos parte terrenales en cuestión del Adamá, ¿no? Como parte de nuestra esencia, pero también tenemos eh, otras partes dentro de nuestro ser, ¿no? Desde el Ruach, ¿no? Desde el alma baja, el alma alta, nuestra esencia, aquello que nos da esa chispa, todas esas partes dentro de nuestro ser y que el mismo Mesías también lo tuvo, ¿no? Por ejemplo, inclusive ya hemos estudiado en el Aarón, en el Aarón, perdón, que es el arca de la alianza, vemos que esto también se viene a representar, ¿no? Como es el Mesías, ¿no? Porque el arca era de madera y estaba recubierta de oro, y eso representa al Mesías, ¿no? Como en su parte humana, pero que está cubierta de divinidad, perdón. Y bueno, eso también se ve dentro del santuario, toda esta madera que tiene que ver con la parte humana, de cómo al final pues íbamos también a servir con ella, porque al final es como se traduce todo esto, ¿no?
Y ahí también vemos elementos como la plata, que representa la palabra, que iba a estar en estas tablas, y es muy interesante porque es la base, ¿no? La base del ser humano tiene que ser esa plata para que esté bien sostenida. Si no está con esa plata, a final de cuentas, pues no va a tener un buen sostén y se puede quebrar, ¿no? Y por eso tiene que tener justamente esta plata, que representa la palabra, que además de limpiarnos, porque vemos que también la palabra es representada a través del agua, pero también aquí lo vemos representado a través de la plata. ¿Por qué? Porque la palabra no solamente sirve para limpiarnos, sino también sirve para edificarnos, en cuestión de que nos sirve como base. Y por último tenemos esta parte del bronce, que también ahí hay en la tradición se comenta algo muy interesante sobre que este bronce, o todo este material, este bronce lo obtuvieron a través de los espejos de las mujeres. Y se obtuvo aquí porque, ¿qué pasaba con los espejos? Los espejos eran herramientas que se utilizaban pues sí, para verse, ¿no? Estos espejos de bronce, para que se vieran las mujeres, y ahí pues a final de cuentas representaba una cuestión pues sí de vanidad, una cuestión de estar poniendo su enfoque en la belleza, de estar poniendo su enfoque en ellas. Y cuando vienen y lo entregan, es una representación de morir justamente a esa vanidad, de morir a ese egoísmo, al yo, y empezar a vivir en el servicio del Eterno. Por otra parte, sabemos que representa también ese juicio, y parte del juicio pues es morir a uno. Y toda esta edificación del Mishkan, del santuario, representaba también un juicio hacia nuestra carne. Y aquellos que no, pues que no formaban parte del servicio, que lo ignoraban, al final iban a venir también a ser enjuiciados. Entonces había de dos: o poníamos nuestra carne, nuestra pecaminosidad en juicio, o el Eterno nos pone en juicio a nosotros por no ser parte de todo ese propósito, por no querer aprovechar esa oportunidad que tenemos a través de el Mesías. Y bien, ya llegando a la conclusión, ¿no? Porque esto fue más que nada un repaso, porque ya lo habíamos visto en realidad, pues nos fuimos un poco rápido, pero sí quería resaltar cómo nosotros somos parte hoy en día de todo esto, estas sombras y figuras, cómo venimos a ser, a formar parte del propósito de este pacto renovado, de esta edificación del santuario. Pero bueno, en conclusión vemos que somos parte a través de nuestros dones y talentos. Dones, aquello que el Eterno nos da, nos regala como parte de su propósito, para servirle. Talentos, lo que tenemos ya nato en nuestra vida, pero que también lo debemos enfocar a Él con nuestra carne, ¿no? Así como esas tablas, como esa madera, igual. Por otra parte, vimos el santuario erigido, como estos elementos vienen a representar la unicidad del pueblo de Israel, cumpliendo un propósito, pero también nosotros, formando parte ya del pueblo de Israel, venimos a ser también como esos elementos, como esas cortinas unidas, como esas tablas edificadas en la palabra, como ese bronce con ese juicio, ¿no? Muriendo a nuestra vanidad, muriendo al yo y viviendo en el Eterno a través del Mesías. Y vemos también que todo esto obviamente sirve de sombra y como herramientas para el servicio y no idolatría, sino más bien nos sirve para saber que hay un propósito en nuestra vida para servir al Padre en este pacto renovado, y no tiene que ver con la cuestión terrenal, sino con la cuestión celestial. Son herramientas, símbolos, sombras que nos sirven de aprendizaje para saber cómo nuestra vida debemos de actuar, cómo debemos de ser, para que entonces de esa manera podamos servir al Padre en este pacto renovado, erigiendo o edificando un santuario encabezado por el Mesías, y edificado también por nuestra vida como piedras vivas. Y bien, con esto concluimos. Muchas gracias por ver este video. Los invitamos a que nos comenten en la parte de aquí abajo si tienen alguna duda, algún comentario. También les pedimos que nos ayuden a compartir este video, que le den like para que se empiece a posicionar. Y bueno, nos estamos viendo en la próxima. Vamos todavía a tener algunos otros videos antes de concluir en esta serie de temas de Torah. Y bien, que tengan muy bendecido día o noche, de acuerdo a qué hora lo estén viendo. Y nos estamos viendo en la próxima. Bendiciones.